Buen día a todos. Buen día. Quiero daros la bienvenida a una nueva edición de los seminarios de la Oficina de Mujer y Ciencia de CNIU. Como todos sabéis, estos seminarios con un enfoque de género están impartidos por mujeres líderes en diferentes ámbitos y son una de las actividades que abarca la Oficina de la Mujer, además de velar por todos los temas relativos a la igualdad de género en nuestro centro, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nuestra ponente de hoy es Marina Echevarría Sáenz. Marina estudió Derecho en la Universidad de Deusto y se doctoró en la Universidad de Valladolid. Es directora del Departamento de Derecho Mercantil y catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Marina también es una reconocida activista por los derechos LGTB. En el plano profesional, dispone de una obra escrita y líneas de investigación en materia de derecho de la distribución comercial, derecho de la competencia y derecho de las nuevas tecnologías. Sus últimos trabajos, muy interesantes, versan sobre temas como las plataformas digitales, los medios de pago electrónico y los criptoactivos. Fue una de las personas encargadas de la redacción del proyecto de ley de contratos de distribución por el Ministerio de Industria. Actualmente preside el Consejo de Participación LGBT del Ministerio de Igualdad. Fue vicepresidenta de la Fundación Triángulo. Es asesora de diversas organizaciones LGTB y ha participado como redactora y experta en diversos proyectos de ley autonómicos en materia de diversidad sexual, de la Ley de Cambio de Sexo Registral de 2007 y de la elaboración de las líneas de acción exterior de la Unión Europea en materias LGTB. Su charla de hoy, que me parece que es muy interesante, se titula Retos del derecho frente a la tecnología. Y Marina, el escenario es tuyo. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Esto fastidia muchísimo. Y ante todo, gracias al CNIO por esta oportunidad, por darme este foro y la oportunidad de estar aquí con todas vosotras, ¿no? Es un honor, sinceramente, ¿no? Y es un honor además porque esto es un centro de investigación y el hecho de que en un centro de investigación se permita hablar de derecho, que para mucha gente científica no puede ser ciencia, pues ya es un reto en sí mismo. Yo soy de las que defiende que sí, que hay una ciencia jurídica. Es verdad que no es la materia más apta, ¿no?, para poder hacer ciencia, porque es una materia esencialmente aplicativa, en la que establecer una metodología rigurosa, científica, similar a la de las ciencias naturales, no es nada fácil, ¿no? Parece más bien el derecho un trabajo, una técnica, ¿no?, de aplicación social. Pero lo cierto es que está la ley como producto positivo y material de la realidad, y que, prescindiendo de consideraciones éticas o políticas, que es verdad que las dos interfieren en el derecho, es posible establecer normas, es fácil o es posible establecer principios jurídicos para resolver y prevenir los conflictos sociales. Y es verdad que esta será una ciencia eminentemente tópica, pero defendemos que lo es y que, por lo tanto, tiene algo que aportar a todos los procesos sociales, incluidos los científicos, que es lo que hoy vengo a defender. Dicho esto, la ciencia actual, si se dan ustedes cuenta, no se le pide que sea exacta y matemática, sino que sea consistente con los hechos. Y todos los avances técnicos que estamos sufriendo en los últimos años pues dan lugar también a un tratamiento jurídico o a problemas jurídicos, y tenemos que ser consistentes en el tratamiento de los principios jurídicos con esos hechos que han aparecido con la nueva tecnología, ¿no? Es verdad que tenemos unos instrumentos epistemológicos que ya tienen defectos de base. Y, por ejemplo, este es un centro de mujer y ciencia. Y el primer problema epistemológico que tenemos es que estamos en una sociedad que ya da por hecho una construcción patriarcal y que ya da por hecho una serie de estructuras sociales como naturales, y que evidentemente necesitamos aplicar a esos principios jurídicos una perspectiva de género para poder actualizar, para poder introducir la sociología jurídica y ver los déficits que la aplicación de la norma está dando respecto a la mujer, y para poder corregirlos, obviamente. En definitiva, la perspectiva de género tiene que informar también todos estos procesos de análisis de la ciencia. Bien, el derecho ha tenido retos en cada época, ¿no? En la Edad Media el problema era la dispersión y la falta de sistematización. En el Renacimiento, pues, era la introducción de la lógica formal en el pensamiento jurídico frente al derecho natural. Para los ilustrados, pues, fue la labor de recopilación. Para los del siglo XIX fue la codificación y la generación de esa idea del ordenamiento jurídico.
En el siglo XX estuvimos precisamente con la noción de ordenamiento jurídico y la aprobación de los criterios rectores para todo el ordenamiento, que eran los derechos fundamentales, los derechos que establecen la dignidad del ser humano y la libertad del ser humano. Y en los albores del siglo XXI o en los finales del siglo XX nos hemos encontrado con que la tecnología nos ha cambiado completamente el contexto. Y de hecho cambia hasta la propia forma de ver las cosas, porque hasta el siglo XIX y siglo XX un buen jurista era un erudito, era un señor que conocía mucho las normas, ¿no? Y ahora, sin embargo, vivimos en una sociedad de la información, una sociedad en la que la información, curiosamente, es sobreabundante, ¿no? Hemos dado un salto, si lo prefieren ustedes, de un capitalismo del dinero a un capitalismo de la información. Hemos dado un cambio a un contexto en el que la información está al alcance de muchísima gente y, sin embargo, por eso parece que se divulga y no tiene valor. Lo que tiene valor es el procesamiento de esa información por grupos expertos. Y, sin embargo, también hemos llegado a un modelo económico de información compartida. Es decir, si yo tengo información y la comparto con ustedes, yo no pierdo la información, pero ustedes sí la ganan. Y esto genera un movimiento exponencial, porque al final esa información se convierte en un valor común y genera nuevas oportunidades para todos. Frente al modelo de apropiación de la información. No, si yo recabo información y me la reservo, intento obtener una ventaja económica o un valor económico desde esa información y, en consecuencia, pues creamos una sociedad asimétrica, una sociedad en la que el acceso a ese valor que supone la sociedad de la información no se da de la misma manera para todo el mundo, en la que empezamos a crear brechas digitales, en la que empezamos a crear gente que queda desfavorecida por el proceso de información y por el proceso técnico. Tenemos además un montón de tópicos respecto a la ciencia y la sociedad que obstaculizan el tratamiento de la tecnología en el derecho. Por ejemplo, se ha generalizado mucho una impresión de que la ciencia es un proceso lineal, natural e irrefrenable, ¿no? Que tiene, digamos, un desarrollo natural inevitable, que siempre se va a imponer la mejor solución técnica, que siempre se va a producir el mejor avance posible. Sin embargo, si nosotros analizamos la historia de la ciencia de los últimos 50 años, veremos que no es así, que en realidad las opciones humanas determinan el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico, que no siempre las mejores opciones científicas o técnicas son las que triunfan, porque al final aparecen factores económicos y factores políticos, y conseguimos pues, que la mejor aplicación de vídeo no sea la que termine en el mercado, o que la mejor patente no sea la que termina comercializándose, o que el impacto social de la tecnología no siempre sea el que mejor puede favorecer los intereses generales. En definitiva, las tecnologías de la información y de la comunicación y la ciencia en su conjunto no va en una línea de dirección única, ¿no? Por el contrario, la tesis de que es autónoma tiene una consecuencia política indeseable, ¿no? La de que siempre vamos a llegar a la mejor progresión científica posible, cuando en realidad no es así. Si analizamos lo que ha ocurrido con los diversos descubrimientos científicos, veremos que el descubrimiento de la pólvora en China o en Occidente no dan los mismos resultados. Que la aparición de la máquina de vapor es muy anterior a la industrialización. Sin embargo, hasta que no llega a un contexto adecuado y se dan las opciones adecuadas, no promueve el desarrollo industrial. En definitiva, no, las trayectorias tecnológicas no son naturales, no son progresiones necesarias y dependen de decisiones humanas, o sea, dependen de lo que nosotros hagamos, de lo que todas nosotras optemos al desarrollar la tecnología y de los criterios jurídicos que vayan orientando también el desarrollo de esa tecnología. Por lo demás, en los últimos años a las juristas nos ha tocado pues, afrontar un montón de novedades, ¿no? Es decir, la globalización. El derecho era siempre de aplicación local o nacional y de repente nos encontramos en un mundo en el que las fronteras se caen, en el que de repente el juez de este Estado, pues claro, no tiene competencia en otro y entonces establecer normas internacionales de armonización, pues vamos muy lentos. Todavía el derecho internacional privado es una disciplina que es un campo de batalla. La desmaterialización de los documentos, de los instrumentos de prueba. Es que de repente hemos pasado de ser una cultura de papel y plumilla de ganso
a que todo sea documentos digitales, y esto hace que sean documentos con una menor estabilidad. Parece una tontería, pero cambiar el procesamiento del papel a instrumentos digitales pues ha supuesto un auténtico problema para los juristas, ¿no? Han aparecido nuevos interlocutores mundiales. Que estamos ante un mercado en el que han aparecido gigantes tecnológicos que antes no tenían ese papel, no existían, y que ahora tienen un papel predominante en nuestras vidas, en cómo nos comportamos día a día, en la forma en la que manifestamos nuestra identidad en las redes sociales, que todos estamos ahí ya. La protección de datos. Hemos pasado de una sociedad que tenía un nivel relativo de intimidad a una sociedad en la que la minería de datos nos expone a todos y en el que nuestra intimidad está claramente sujeta a la posibilidad de que se nos detecte en mitad de una masa de más de 1 millón de personas con bastante facilidad por un procedimiento de ingeniería inversa. Hay una brecha digital generacional que obviamente está afectando en la aplicación de las administraciones públicas y de la economía de la empresa, por ejemplo. Y han aparecido cosas que verdaderamente han sido inéditas en siglos, como la descentralización que puede provocar, por ejemplo, una red de blockchain. Ustedes seguramente saben lo que es una red de blockchain, como es un registro público descentralizado que está repartido en multitud de servidores por todo el mundo. Pongamos como ejemplo pues Bitcoin, ¿no? Y dirán, ¿qué hay aquí de nuevo para un jurista? Bueno, primero, hasta ahora nosotros, durante los últimos, pongamos 3.000, 4.000 años, cuando aplicábamos una norma teníamos siempre una identificación de los interlocutores y de quién era el responsable de determinado acto. Y esto significaba que inmediatamente empezábamos a atribuir responsabilidades. Cuando nos aparece una red como la de blockchain, en la que no hay un líder fundador, no hay un responsable de la implementación del algoritmo en el mercado y no hay una única jurisdicción ni una única ley aplicable, de repente nos encontramos con la limitación de los sistemas de aplicación jurídica que hemos desarrollado en el mundo. Y les voy a poner un ejemplo dramático de esto. Un señor que era pederasta se le ocurrió subir a una cadena de blockchain un lote de fotos de pornografía infantil. Al final fue identificado y bueno, pues se hace lo que se procede en estos casos, que es encarcelar al criminal, y el juez ordena la destrucción del material incautado. ¿A quién le ordenábamos la destrucción de ese material incautado que está ya en un registro de cadenas en el conjunto de todos los servidores que hay en el mundo? ¿A quién le dirigimos la orden? No había un interlocutor. Se mandó por parte del juez una orden al servidor diciendo, borre usted los datos, y la respuesta fue, señoría, yo no puedo. Es que para modificar la cadena de datos necesito que más del 51% de la red esté de acuerdo en modificar este dato y cancelarlo. No tengo capacidad. Es decir, por primera vez en 4.000 años nos encontramos con que hay un fenómeno jurídico en el que no sabemos a quién imputar una responsabilidad. Y esto es un fenómeno que va a ser creciente. Es decir, la tecnología va abriendo nuevos campos de conducta y nosotros nos vamos encontrando con que los sistemas que hemos generado en los 3 o 4 siglos pasados no están adaptados a estos nuevos fenómenos. En fin, el mundo nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de manifestar nuestra identidad. Y cuando empezamos a analizar esto, pues hay determinados fenómenos que están destacando mucho en lo que puede ser los problemas venideros, ¿no? Me voy a detener un poco en el problema de la inteligencia artificial. Ustedes, como científicas, están en estos momentos ya seguramente utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y si no, van a terminar haciéndolo con mucha más fruición, con mucha más frecuencia. Y en consecuencia, pues todo esto va a modificar la forma en la que investigamos, pero también va a modificar la forma en la que vivimos, ¿no? Lo primero es verdaderamente un problema, es decir, que ¿qué vamos a entender por inteligencia? Esto tampoco es una cosa pacífica. Es decir, Alan Turing, ¿no?, en sus juegos de imitación, lo que decía es que si una máquina actuaba como si fuera inteligente, pues la podíamos considerar inteligente, ¿no? En los estudios de Dartmouth, Minsky, lo que decía es, bueno, la conducta inteligente se puede describir, y si hacemos que una máquina se comporte conforme a esa descripción de lo que consideramos inteligente, la máquina es inteligente, ¿no? Y ya tenemos pues, más novelísticamente, ¿no?, Ellis, en Yo Robot, lo que nos decía es la verdaderamente inteligencia empezará con la consciencia del yo, cuando esa inteligencia sea capaz de ser autorreferente, ¿no?
o Asimov, aparte de las leyes de la robótica, cuando nos dice que verdaderamente la inteligencia empezará cuando la máquina sea capaz de desligarse de las órdenes iniciales dadas por su programador y empezar a desarrollar problemas y soluciones propias. Sea como sea, lo cierto es que nosotros estamos ahora ante una introducción creciente de procesos de automatización en las decisiones jurídicas. Es decir, estamos haciendo modelos de aplicación que hoy por hoy son muy simples, ¿no? Si ocurre A, pues tú inmediatamente haz B, ¿no? Si ocurre entre A y B, pues toma la opción C. Estamos poco a poco introduciendo opciones múltiples, cada vez más complejas, pero todavía no tenemos ahí aplicaciones en las que ante una predisposición del programador de una serie de supuestos bien delimitados, si aparece un evento inesperado, distinto, no previsto, la máquina sea capaz de reaccionar y generar su propia respuesta. No estamos tan lejos de ello, de todas maneras, porque ya los procesos de deep learning, los procesos de aprendizaje autorreferentes de las máquinas van camino de conseguir esto en un plazo breve. En consecuencia, hoy por hoy tenemos máquinas o tenemos procesos que tienen cierto grado de inteligencia, que para un conjunto determinado de objetivos definidos, que son definidos por los seres humanos, obviamente, pues pueden generar una información de salida, una información de respuesta, una recomendación, una orden de ejecución, una decisión que influya en los entornos en los que nosotros vivimos. En definitiva, una respuesta automatizada o de origen no humano. Ustedes distinguen entre aplicaciones de inteligencia artificial débil, la narrow intelligence, inteligencia artificial general, y la que se da en llamar la superinteligencia artificial, artificial superintelligence, la ASI, ¿no? Que se supone que ya supera la condición humana porque procesa datos en tan cantidad, en tan magnitud y tan rapidez que supera las capacidades humanas. Lo que no significa que las actuales superinteligencias verdaderamente entren dentro de ese parámetro de inteligencia humana que habíamos comentado antes, ¿no? Pero tenemos ciertos grados de inteligencia y esto ya hay que tenerlo en cuenta. Y ustedes que están en un centro como el actual, Centro de Investigación Oncológica, saben que esto va a salvar un montón de vidas. Saben que esto nos va a hacer mejores. Saben que muchos de los avances que están haciendo se ha debido a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, a la topografía y a la conducta de las células, que estamos avanzando, por ejemplo, en la generación de vacunas gracias a programas de inteligencia artificial, que estamos viendo cómo los desarrollos celulares son objeto de tratamiento de datos, de procesamiento y que nos llevan a conclusiones a una velocidad que antes era impensable. En definitiva, que todo esto es positivo y además es necesario. Sin embargo, si ustedes se asoman al panorama social, verán que aparecen dos miedos muy recurrentes, ¿no? El miedo al golem, el miedo a la decisión del autómata que no tiene ningún tipo de empatía humana, ¿no? Y incluso otro miedo, el miedo a Frankenstein, ¿no? El miedo al autómata que encima sí que tiene emociones, pero tiene emociones no controladas, ¿no? Con lo cual no sabemos si esto es peor todavía que el golem que no las tenía. Detrás de la toma de decisiones automatizada hay una serie de seres humanos que han hecho una programación. Y esto lo tenemos que tener presente. Por ejemplo, nosotros vamos a poder terminar otorgándole a la inteligencia artificial personalidad jurídica, es decir, capacidad autónoma en el mundo del derecho. Hoy por hoy, la regla que tenemos universal es que no, que detrás de toda inteligencia artificial tiene que haber un responsable humano. Esto tiene sentido. Tiene sentido porque, con independencia de que la inteligencia artificial pueda ir avanzando en la toma de decisiones, lo que no tiene es una capacidad para ser responsabilizada. Y no cabe concebir una inteligencia artificial que tenga responsabilidad y capacidad de obrar mientras no sea un sujeto que pueda ser responsabilizado, lo mismo que una persona física o una persona jurídica. Lo segundo es que a ustedes les darán directamente aquello de que todas las aplicaciones tecnológicas y la inteligencia artificial se tiene que someter a una ética, ¿no? Hay que implementar desarrollos éticos en toda la tecnología. Sinceramente, no. Miren ustedes, al cuerno con la ética, con todos los respetos, porque ¿ética cuál? ¿Ética la de quién? ¿Ética laica, ética religiosa, la de un país o la de otro? El problema es que
Las éticas nos están llevando, por ejemplo, a que en Naciones Unidas llevemos 9 años discutiendo la limitación de las armas automáticas autónomas con capacidad de matar. Y no conseguimos un convenio de reducción de este tipo de máquinas, ¿no? ¿Dónde está la ética? Está visto que las éticas son muy flexibles o muy distintas. No, lo que necesitamos es, como decía, principios jurídicos de aplicación. Que nos centremos en lo que implican los derechos humanos fundamentales, el respeto a la dignidad y a la libertad del ser humano y, en consecuencia, empecemos a desarrollar principios normativos de aplicación a estas tecnologías. En nuestro caso estamos hablando de los derechos humanos que se recogen en la Convención Universal de Derechos de Naciones Unidas, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los derechos que recoge nuestra Constitución española del año 78. Habrá zonas grises de difícil catalogación, ciertamente, pero ese será un criterio bastante más fiable que hacer apelaciones a ética o hacer apelaciones buenistas, en las que siempre va a haber algún debate sobre cuál es el principio ético predominante, ¿no? Y en este sentido parece que van nuestras incipientes normas, porque estamos ahora, hay que decirlo, en un momento de auténtica revolución en todo esto. Tenemos recomendaciones a cascoporro, como se dice popularmente, ¿no? Las recomendaciones de la OCDE, las declaraciones de Toronto, la Carta Ética Europea sobre el uso de inteligencias artificiales, la Guía de Derechos Digitales española, por ejemplo, interesante, del año 2021, en la que se nos pretende otorgar una serie de derechos digitales, ¿no? Por ejemplo, pues que no dependamos nunca solo de decisiones automatizadas, ¿no? Que siempre haya el derecho a solicitar una supervisión o una intervención humana, el derecho a impugnar las decisiones que deriven de un proceso puramente algorítmico. Pero es que estos son recomendaciones y todavía no son cartas de derechos. Nosotros lo que necesitamos es una carta de derechos digitales y una carta de derechos digitales económicos cuanto antes. Traspasar a leyes todo esto, porque si no, las recomendaciones están muy bien, pero no son exigibles en un tribunal. Además, se nos dice, por ejemplo, que se prohibirá el uso de sistemas de inteligencia artificial dirigidos a manipular o perturbar la voluntad de las personas en cualquier ámbito que afecte al ser humano. Ojalá, pero yo lo que estoy viendo es que cada vez más se da la intervención de robots automatizados en el proceso de toma de la opinión pública, que algunas, por ejemplo, somos objeto de persecución en redes sociales por defender algunas posturas y que a mí me interesaría mucho saber si la persona que me está criticando es un ser humano o es una máquina que alguien ha puesto. Y a quien sigue la crítica o la rechaza también le gustaría saber seguramente si eso es una máquina y quién la ha pagado, ¿no? Es decir, ¿por qué hay alguien que está poniendo a X miles de robots a favor o en contra de una postura, ¿no? Política, por poner un ejemplo? En fin. En todo caso, lo que tenemos dentro de poco es la posible aprobación del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial e inmediatamente después las leyes españolas de desarrollo, ¿no? Lo que se va a hacer, o lo que se va a intentar es clasificar los actos de inteligencia artificial en atención a su riesgo. Es decir, habrá actos o procesos de alto riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. Básicamente esa es la idea. Igual que también dentro de los de alto riesgo, algunos van a ser directamente prohibidos, es decir, porque afectan de alguna manera a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano como límite infranqueable, ¿no? Se nos va a decir que todos estos procesos técnicos se van a tener que someter a un principio de transparencia, a un principio de explicabilidad. Cuando ustedes hagan programas, cuando ustedes hagan recopilaciones de datos, cuando ustedes hagan un desarrollo de inteligencia artificial, les van a pedir trazabilidad, exigibilidad de explicación de cómo opera todo. Es decir, probablemente terminaremos ante la obligación de que determinados tipos de procesos tengan que ser de código abierto necesariamente para que se pueda hacer una auditabilidad de todo el procedimiento. Y esto va a ser necesario siempre que haya en juego la afección a derechos fundamentales. El problema es que cuando hablamos de procesos automatizados de inteligencia artificial, la afección a los derechos fundamentales aparece por todos los lados. Y además con mucha frecuencia. Y además, pues obviamente, se tendrá que llegar a la nulidad de todas las decisiones que puedan afectar a esos derechos humanos. En riesgo inadmisible estará todo aquello que contravenga a los derechos fundamentales, por supuesto las máquinas asesinas, pero también, por ejemplo, las puntuaciones sociales de los ciudadanos, como ha hecho el gobierno chino, cuando ha cogido y ha puesto un sistema de puntuación de ciudadanía. Y entonces clasifica a sus ciudadanos en ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, los clasifica como potencialmente díscolos
los clasifica como antisociales, etc., ¿no? También aquellas que exploten las debilidades infantiles por edad, los usos de técnicas subliminales, los sistemas de identificación biométrica, que en algunos casos van a tener que ser necesariamente prohibidos o restringidos con dureza, porque estamos descubriendo que afectan de manera grave a derechos tan básicos como pueda ser, primero, la intimidad de todos ustedes, la libertad y el riesgo de seguridad jurídica, ¿no? Resulta que los programas de inteligencia artificial hemos descubierto que tienen sesgos algorítmicos. No creo que sea nada nuevo en esta sala, ¿no? Es decir, que la disposición de datos no es lineal, que la persona que diseña el proceso de software ya tiene una serie de ideas en su cabeza y las transmite al programa. Y entonces estos sesgos algorítmicos poco a poco se van viendo potenciados por la aplicación del programa y entonces se convierten, como indica una autora muy preclara, en un arma de destrucción matemática masiva, ¿no? Son capaces de generar graves discriminaciones, son capaces de generar graves riesgos. Por ejemplo, vamos a poner algunos pequeños ejemplos para ver si nos hacemos una idea de qué estamos hablando. Están las aplicaciones de biometría. El reglamento nos dice que solamente se van a poder utilizar en conexión con la labor policial y en directo solamente en aquellos casos en los que haya un riesgo de ataque terrorista inminente, se esté buscando a un menor o se esté haciendo una búsqueda de un delincuente de especial peligrosidad. ¿Podrá usted hacer un sistema de identificación biométrica en un aeropuerto? Tal vez, pero no podrá utilizar las cámaras que están en la calle para utilizar la biometría de identificación. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que su riesgo de error puede llegar hasta un 1%. Un 99% puede parecer muy satisfactorio desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pero desde el punto de vista de la seguridad jurídica, si usted aplica a 5 millones de habitantes de una ciudad un riesgo de error del 1%, estamos diciendo que le podemos calcar un delito a cuantas personas que no son las que han cometido ese delito. Y esto, evidentemente, es un riesgo inadmisible. Además, hemos descubierto que las biometrías que se basan en la conducta, por ejemplo, en Internet, condicionan mucho el tratamiento que luego las empresas ofrecen a cada uno de nosotros cuando nos hemos manifestado libremente en la navegación. O hemos descubierto que las biometrías que estudian la expresividad son profundamente machistas. Penalizan a las mujeres porque son más expresivas, igual que penalizan a los enfermos, igual que penalizan a las personas que pertenecen a otra cultura y tienen otro tipo de expresión. Pongamos, por ejemplo, una máquina que concede préstamos. La máquina que concede préstamos tomará datos objetivos, ¿verdad?, a la hora de determinar la mejor persona a la que poder darle un préstamo. Bueno, pues cogerá datos como en dónde vive usted, qué casa tiene, qué patrimonio, qué tipo de cualificación profesional, qué salud, qué edad, cuánta gente depende de usted, etcétera. Datos que son aparentemente todos objetivos. Cuando aplicamos ese programa, el resultado es que siempre se da más créditos a mujeres, no, a hombres, que a mujeres. ¿Por qué? Porque ya hay un salto de discriminación de base. Porque ya son ellos los que están en una posición socialmente mejor. Porque si usted viene de un barrio marginal, el valor de la propiedad es menor. El nivel de aseguramiento que se concede a esos barrios es peor. Y, evidentemente, si usted es mujer y tiene que hacer conciliación de la vida familiar, su nivel profesional muchas veces se resiente durante una serie de años. Siga sumando usted factores y al final lo que tenemos es que esa inteligencia artificial refuerza los factores de discriminación. Es más, aunque el programador no meta los datos de discriminación en el programa de manera inconsciente, el programa de Deep Learning va generando criterios de discriminación, va generando sesgos, poco a poco, porque él va aprendiendo de la realidad social quién es considerado más conflictivo, quién es considerado objeto de mayor seguimiento, por ejemplo, o de mayor persecución, y va creando profecías autocumplidas. Somete a mayor vigilancia a aquellos que ya normalmente eran más sancionados o eran más vigilados y va confirmando por ese proceso de vigilancia que efectivamente esta gente es más peligrosa y necesita ser objeto de medidas de seguridad. Con lo cual aquí tenemos un problema grave, y es que nuestros algoritmos muchas veces tienen sesgo o los generan. Hay otro sesgo que preocupa especialmente, el sesgo de automatización de los seres humanos. Una vez que ponemos un programa de inteligencia artificial, los seres humanos tienen tendencia a creerse lo que la máquina hace y a admitir su criterio incluso por encima del propio.
Con lo cual estamos ante el riesgo de que el tontón le diga gira a la derecha y tú estás viendo que no parece que sea a la derecha, pero giras a la derecha porque te lo ha dicho el tontón y terminas cayéndote por un barranco. Esto ya nos ha pasado, ¿no? Estamos viendo que hay muertes por utilización del TomTom o de Google Maps. Estamos viendo que efectivamente los programas de conducción automática atropellan a alguien y todavía no sabemos por qué. En definitiva, los sesgos de por qué el ser humano en un momento dado sigue las recomendaciones de la máquina también tienen que ser valorados y considerados como uno más de los riesgos que tenemos, ¿no? Hay además un problema de empatía o de equidad. Voy a presentarles, por ejemplo, a ustedes el paseo distópico. Yo voy todos los días de casa al trabajo andando y hay una serie de ordenanzas municipales que me dicen cómo me tengo que comportar. Y entonces, pues yo voy y evidentemente llego al paseo de Isabel la Católica, que es un paso de cebra inmenso de 6 carriles, y si puedo, pues antes de que se ponga verde ya estoy pasando. Claro, estoy haciendo una vulneración objetiva, ¿no? Es decir, me estoy saltando el semáforo en rojo. Luego llego a otro paso en el que, bueno, pues acorto un poco y en lugar de pasar por el paso de cebra, atajo, ¿no? Y no es por nada, pero yo paso por cerca de 40 cámaras, ¿no? En el camino que tengo del trabajo a casa. Si esas 40 máquinas están conectadas al poder sancionador de la administración y ven que yo, pues en el paseo que me va hasta el trabajo, me he saltado 2 o 3 normas municipales, dentro de una semana me puedo encontrar con que me llegan 3 multas, al cabo del día siguiente otras 3 y de repente en 15 días me puedo encontrar con que me van a embargar porque es que, claro, soy una infractora contumaz, ¿no? De las ordenanzas municipales. Esto suena distópico, pero no, es sencillamente una posibilidad. ¿Por qué? Porque si entregamos, ¿no?, el poder sancionador a una máquina, carece de la empatía que puede tener el ser humano y sobre todo porque estos procesos sin un filtro carecerían del principio de equidad que una buena administración tiene que aplicar. En definitiva, necesitamos hacer un filtro, porque no creo que estemos preparados para un tipo de justicia tan eficiente como el que nos puede ofrecer una máquina. Sin contar con que todo este proceso de automatización nos introduciría una presión social enorme y sin contar con que raramente vamos a admitir ser juzgados por algo que consideramos que no son nuestros iguales, y aquí también hay un factor psicológico de rebelión que habrá que tener muy presente, ¿no? Por todo esto, ya en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que se aprobó este verano, en el artículo 23 se nos dice que las administraciones promoverán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones de las administraciones tengan en cuenta la minimización de los criterios de sesgos, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas, siempre que sea factible, que estos mecanismos se incluirán en el diseño. Es decir, que ya tiene que haber una configuración previa a la aplicación que tenga en cuenta los sesgos de discriminación y que se tiene que abordar el potencial efecto discriminatorio y tiene que haber una evaluación de impacto. Todo esto está muy bien. Y efectivamente, estamos ya en ese proceso. Se va a crear una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, se está creando ya un Programa Nacional de Inteligencia Artificial, hay una estrategia nacional, estamos discutiendo cuál va a ser la ciudad que tenga la sede que rija todos los procesos de inteligencia artificial desde el punto de vista jurídico, pero bueno, pues esto va a ser insuficiente, digámoslo con claridad. Es decir, todo esto es solamente un embrión de todo lo que tiene que venir después, porque para empezar, si se dan cuenta, esto se dirige a las administraciones públicas. Y fuera de las administraciones públicas, ¿cuánto queda? Está todo el sector privado. Está todo el sector privado que evidentemente sí va a ser objeto de supervisión por la autoridad pública, que sí, que va a ser objeto de auditoría, de una auditoría técnica por parte de la administración pública, pero que, bueno, primero, la administración pública no va a tener capacidad para llegar a todo. En segundo lugar, los criterios de auditoría todavía no están perfectamente claros. En tercer lugar, si no establecemos previamente los derechos a los que tenemos en el ámbito digital, pues malamente vamos a poder sancionar o cortar. Y finalmente, es que hay un campo mucho más allá de la afección a los derechos humanos fundamentales. Es que está también, por ejemplo, todos los derechos económicos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el ámbito de la empresa? Bueno, pues que han aparecido los gigantes tecnológicos, las plataformas, ¿no? Google, Apple, en fin, GAFAM, ¿no? Los 5 grandes. Y hemos descubierto, por ejemplo, que las empresas que se querían afiliar a Amazon
tenían que pasarles una serie de datos y que esa serie de datos después Amazon los procesaba con una aplicación de inteligencia artificial para hacer una oferta alternativa al empresario que se había afiliado que la superara. Es decir, que yo veo qué es lo que estás vendiendo bien, veo a qué precio lo estás vendiendo, veo en qué condiciones de pago, en consecuencia hago una predictibilidad de conducta comercial y busco mi propia oferta competidora mejor que la tuya. O bien paso esta información a los empresarios afiliados de carácter premium para que estos lo tengan en cuenta y compitan mejor. Bueno, esto es evidentemente una deslealtad. Aquí no cabe mucha duda, ¿no? Y la Comisión Europea ha reaccionado y se les ha puesto multa. Y ahora tenemos la Digital Market Act, que acaba de ser aprobada para intentar cortar este tipo de conductas. Pero detrás de todo esto hay un problema mayor. Es que no hemos decidido todavía cómo atribuimos la propiedad de los datos. ¿De quién son los datos, toda la minería de datos que ustedes mismos están haciendo? ¿A quién pertenece el dato? Los que tengan que ver con mi personalidad, mis derechos humanos fundamentales, mi intimidad, etcétera, sí, podremos defender que son míos, pero en realidad no lo son, o raramente lo son, ¿no? ¿Y los datos económicos? ¿A quién pertenecen? Al final, estamos intentando resistirnos a tratar con el elefante que está en la habitación y darnos cuenta que hay datos que necesariamente tienen que ser públicos, datos que necesariamente tienen que ser compartidos y que habrá una esfera de datos reservados. Pero tendremos que decidir cuáles. Tendremos que hacer una implementación que nos permita discriminar cuáles tienen que ser compartidos. Y en ciencia esto es fundamental. Porque, claro, los datos científicos puede ser de enorme trascendencia que sean compartidos, al menos en determinadas condiciones. Y tendrá que fijarse con bastante criterio cuáles son los que pueden quedar reservados en mano privada, pudiendo afectar a líneas de investigación que afectan al total de la humanidad. Por ejemplo, pensemos en el cáncer. ¿Qué datos va a tener derecho a reservarse un laboratorio científico de una compañía multinacional? ¿Cuáles de los datos que ustedes están investigando tendrán que ser necesariamente compartidos y hechos públicos? Bien, además aquí hay otro problema, se nos está diciendo, tiene que haber supervisión humana, ¿no? Human in the loop. Maravilloso. ¿Pero qué es supervisión humana? ¿Me ponen ustedes a mí y yo qué consigo? No, tendrá que ser supervisión humana a posteriori. ¿Y por qué no a priori? ¿Por qué no previa? ¿Y hecha por quién? Pues tendrá que ser por comités expertos. Porque si no, la supervisión humana, el hecho de que al final haya un humano que decide, no es garantía de nada. Sobre todo si ese humano tiene al final la tendencia a seguir ese sesgo de automatización, a fiarse de que normalmente la inteligencia artificial no se equivoca. Y entonces, pues, puede ocurrir que en este caso sí se equivoque, pero no lo percibe porque actúa con una confianza adquirida, ¿no? Voy a terminar para que ustedes puedan increparme y preguntarme cosas y voy a poner solamente un par de temas más encima de la mesa, ¿no? Estamos haciendo toda la recopilación de datos sobre la base del consentimiento. Bien, en realidad este parámetro también se nos está quedando ya corto y está demostrando que no funciona. ¿Por qué? Ustedes cuando navegan les está saliendo constantemente en la pantalla, utilizamos cookies, queremos la mejor experiencia de privacidad y no sé qué y de navegación para usted, consiente no sé qué. Y claro, si dices no, espera, voy a ver qué cookies sí, qué cookies no, tardas ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Te enteras al final de qué estás consintiendo? Este sistema de consentimiento no vale, es que tiene que haber una preconfiguración de ¿para qué pide usted datos? ¿Qué es admisible que pida en relación a esta finalidad concreta? ¿Por qué para esta finalidad concreta me pide usted datos que no tienen absolutamente nada que ver? ¿Por qué para instalar una aplicación en mi teléfono de brújula o de linterna resulta que estoy cediendo datos de navegación personal? Perdone usted, esto no es previsible, ¿no? Y entonces, aunque yo consienta, este consentimiento no tiene ningún contenido porque está viciado. Con lo cual, el parámetro del consentimiento no nos está valiendo, ¿no? Tiene que haber una configuración previa, a priorística, de los datos que se pueden recabar. Estamos también ante cómo aplicamos esto en los procesos científicos, ¿no? En concreto, yo aquí venía a transmitir una única idea después de toda esta diatriba que llevo, ¿no? Es decir, los juristas nos hemos acostumbrado ya a la idea de que hay un montón de cosas de las que no sabemos. Somos de letras, ¿qué le vamos a hacer, no?
Pero ustedes cuando llegan, y como ingenieras, como físicas, como científicas de cualquier ramo, nos explican las cosas con melones, las terminamos entendiendo. Y una vez que las entendemos, inmediatamente aplicamos nuestro oficio y inmediatamente se nos ocurre qué es lo que puede ir mal. Es decir, a nosotras se nos desarrolla una patología para pensar qué es lo que puede ir mal y qué puede generar conflicto social e inmediatamente para empezar a concebir respuestas, ¿no? Lo interesante sería que adelantáramos este proceso, sin esperar a esa auditoría que le pueda hacer a usted una administración pública, sin esperar que se le aplique a usted la ley de los susurradores que va a aprobarse en breve y que permitirá a que los empleados de una compañía denuncien los posibles abusos que se cometen. Sí, esto va a venirles a ustedes encima, ¿eh? Es decir, se está a punto de aprobar la transposición de una directiva que va a fomentar la protección de todos aquellos empleados que denuncien abusos de cualquier tipo de la empresa. Y entre ellos los abusos técnicos o científicos que puedan hacerse, por ejemplo, en el sesgo algorítmico o en la recopilación de datos. Sin esperar a eso, insisto, lo que tenemos que hacer es que los proyectos de investigación vayan acompañados desde el origen por un criterio jurídico. Es decir, ustedes tienen que acostumbrarse a sentarse con nosotras y empezar a concebir respuestas o aplicaciones que, más allá de la solución de ingeniería, ya tengan también una aplicabilidad social y eliminen determinados riesgos en origen. Esto es lo que creo que es lo que me tocaba decir hoy a mí, ¿no? Es decir, que la intervención humana está muy bien, pero la intervención humana tiene que tener un criterio. Y dos, que a pesar de todo lo que haya podido transmitir ahora aquí de negativo, lo cierto es que mi visión de todo esto es positiva. Lo cierto es que yo soy profundamente optimista. Y creo que estamos en una época histórica maravillosa, ante una encrucijada fantástica en la que, eso sí, no podemos esperar a esa línea inexorable de la ciencia que nos llevará hacia la gloria, sino que está en nuestras manos crear ese futuro que puede ser glorioso. Anthony Gibbons, que es una persona a la que cito mucho últimamente, decía: imaginemos el futuro, porque si no, alguien lo imaginará por nosotras. Muy bien, pues atrevámonos a imaginar un futuro en el que hacemos desarrollos científicos pensando en el mejor bienestar de toda la humanidad. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante. Ahora, si tenéis alguna pregunta, me lo decís, levantéis la mano y os acerco el micro. Es una exposición muy genérica, ¿eh? Ahora, si queréis, descendemos al detalle. Yo tenía una pregunta en relación a quién es responsable si la inteligencia artificial comete un delito. Por ejemplo, si yo voy en mi coche automatizado y atropello a una persona, ¿quién es responsable? ¿Yo que voy en el coche, la marca de coches, el desarrollador que ha desarrollado ese algoritmo, el coche? Bien, claro, ese es un problema por el cual no tenemos coches automáticos dando vueltas por ahí, ¿no? Evidentemente, porque la respuesta tampoco es unívoca. Por ejemplo, ese modelo de conducción automática te permite a ti intervenir cuando observas que el programa empieza a hacer cosas extrañas, porque entonces tú empiezas a tener una participación en la conducción. O no, es un programa que en el momento en el que toma el control, efectivamente toma decisiones antes de que tú tengas capacidad de reacción, en cuyo caso efectivamente el programa pasa a el diseño del programa. Y el diseño del programa normalmente tiene por detrás una compañía que será compañía mercantil, sociedad anónima, probablemente, que tiene unos parámetros de responsabilidad civil. Será ese, seguramente. Otra cosa es que tú seas el diseñador que ha cometido el error y entonces pues te terminen despidiendo o terminen pensando que eres un inútil y te echen, pero lo cierto es que el responsable será la persona jurídica que ha generado el programa y lo ha introducido en el mercado. Es una responsabilidad por producto o servicio defectuoso. Aquí también tenemos una guerra enorme sobre si aquí se va a poder aplicar la directiva sobre productos defectuosos o no. Yo personalmente no soy partidaria porque eso supondría una limitación de la responsabilidad muy importante en un campo en el que se puede generar daños de una manera muy amplia. Creo que hay que generar parámetros de responsabilidad propios y en eso estamos ahora debatiendo.
Es decir, sobre si extendemos la normativa que tenemos o creamos una de nueva cuna que tenga presente que aparecen, digamos, efectivamente sistemas automatizados que luego se actúan de manera independiente, es decir, no bajo una supervisión constante, ¿no? No sé si te contesta esto. Sí, sí. Vale. Me parece muy complejo, la verdad. No, sí, si esto no va a ser sencillo nada, ¿eh? Muchas gracias. Pero es apasionante, no me digáis. Bueno, Marina, muchas gracias. Estábamos antes hablando de, es una pregunta, ¿no? Pero también una propuesta. Si hay reuniones habituales, supongo que sí, para hacer todas estas normativas de inteligencia artificial entre juristas y ingenieros, científicos, etcétera. Sí. ¿Es algo que ocurre habitualmente, que son fructíferas, o va primero la ciencia y la tecnología y después van las leyes? O sea, sí, hoy por hoy lo que vemos es que las soluciones de ingeniería se presentan, suelen ser soluciones eficientes en términos de ingeniería, y luego después aparecen los conflictos y entonces viene la solución jurídica, ¿no? Es verdad, hay un grupo de expertos de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, que es un grupo mixto en el que hay científicos, hay juristas, hay diversas ramas del conocimiento humano representadas, ¿no? Aquí se crea una agencia nacional de inteligencia artificial también, que se supone que tendrá una configuración pues con profesionales variados. Pero insisto que es que esto va a ser el motor que va a intentar mover el agua en el molino, pero no va a ser suficiente, porque al final, si usted lo que va es por detrás de la realidad, si usted va por detrás de los procesos que ya se han desatado, para cuando llegue la corrección muchas veces los daños serán enormes, ¿no? O la lesión que se ha producido pues puede ser difícilmente tratable, ¿no? Por eso yo pienso que en realidad lo que tenemos que acostumbrarnos es a una actividad preventiva. Es decir, a que ya en el diseño de la solución de ingeniería nosotros concibamos las implicaciones de sesgo que puedan tener o las implicaciones de afección a los derechos de los particulares. Es la mejor forma de proceder. ¿Por qué? Porque si luego nos llega una auditoría, si resulta que nos llega una rasta de demandas de responsabilidad civil, pues lo que puede ocurrir es que rectificar la solución que habíamos implementado o pagar la responsabilidad que hemos generado, pues igual no es fácilmente soportable. Para alguna compañía, para alguna empresa, para algún proyecto puede llegar a ser fatal. Por ejemplo, Tesla, con estos accidentes que ha generado ya varias veces, o consigue una explicación rápida de qué es lo que se ha producido, y el mayor problema que tiene es que hasta ahora siempre dice no sabemos qué se ha producido, pues lo siento mucho, pero entonces es muy difícil que ese programa se pueda admitir como estándar de circulación por las autoridades estatales, las autoridades comunitarias, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos aquí un problema y lo que necesitamos es un tratamiento lo más preventivo posible, pienso yo. Bueno, podríamos pensar en hacer reuniones. Yo creo que sí. Yo creo que puede fomentar esto, ¿no? La mayor parte de las aplicaciones que van a tratar ustedes van a ser de bajo riesgo. Es decir, son aplicaciones que no tienen afección a los derechos fundamentales en teoría. Habrá que ver en qué medida la recopilación de datos pueda verdaderamente incurrir en algo que sí afecta a los particulares. Y los desarrollos posteriores también van a tener posibles implicaciones en el campo de la responsabilidad civil en la aplicación a humanos, ¿no? Con lo cual, bueno, ustedes tienen fases en las que puede ser bastante segura su investigación y otras en las que hay riesgo mayor desde el punto de vista jurídico. Pero también tengan presente una cosa, el reglamento comunitario es un embrión, es una primera reacción. La clasificación que ha hecho de riesgo inadmisible va a verse sujeta a revisión rápidamente, porque hay cosas que están en un riesgo medio que probablemente van a ser objeto de revisión en un plazo corto, en cuanto se empiecen a aplicar, ¿no? Estábamos hablando de riesgos medios, por ejemplo, riesgos limitados, los usos de robots, de conversación, las manipulaciones de información para generar convicción, las categorías de usos de bots que simulan perfiles, en fin, las que se aplican a procesos técnicos que tienen que cumplir con estándares de calidad. Claro, el problema es que si estamos hablando de estándares de calidad, enseguida saben ustedes que podremos el riesgo de generar graves daños.
por estándares mal diseñados o por incumplimiento de estándares. Con lo cual, bueno, es una clasificación de riesgo limitado, pero estará por ver, estará por ver cómo se desarrolla esto. Sí, sí, no me refería tanto, porque aquí no desarrollamos cosas así, bueno, no tantas ingenierías, sino a generar foros donde se pueda quizá... No es habitual que los científicos estemos Yo pienso hablando que estamos obligados a un diálogo que no ha sido hasta ahora muy habitual. Ya. Uy, ahora yo... Empiezo por aquí. Muchas gracias, muy interesante. Yo quería que profundizara un poco sobre sesgos, inteligencia artificial y diversidad en Europa. Tenemos diferentes sesgos, países mediterráneos y nórdicos. Entonces, no sé, a nivel europeo, ¿cómo se podría abordar esto? El sesgo se genera, es decir, el análisis de sesgos se genera sobre los impactos que pueda tener la aplicación de inteligencia artificial en los derechos humanos o en la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas. No se está entrando tanto a los sesgos culturales propios de cada país como a los sesgos, por ejemplo, de discriminación entre hombre y mujer. Hemos visto que la aplicación de muchos programas de inteligencia artificial sistemáticamente penalizan a la mujer porque bueno, pues reproducen lo que hay en la sociedad. En ese sentido, está claro que se necesita un factor de compensación, la perspectiva de género. Pero claro, sí que hay sesgos culturales. Yo les hablaba, por ejemplo, de los programas de reconocimiento facial que introducen el reconocimiento emocional para clasificar la peligrosidad de una persona, por ejemplo, ¿no? O para clasificar si está bien o necesita asistencia en la calle, ¿no? Bien, pues lo siento, pero por países gesticulamos de manera distinta. Por países nos acercamos más o menos para hablar. Lo que en algunas culturas se entiende como una aproximación que casi es agresiva, en el ámbito mediterráneo significa que estamos a una distancia que todavía no es muy cercana, porque nosotros nos tocamos mucho. Pero váyase usted a Alemania o a Suecia y si invade ese espacio de 1 metro alrededor, o 1,5 metros, pues esto casi es una agresión, ¿no? Es decir, porque usted está invadiendo el espacio personal. Si eso lo aplicamos a programas de valoración de conducta, evidentemente sí se penalizan los sesgos culturales. Es decir, aparecen inmediatamente criterios de clasificación de mayor peligrosidad o de conducta más sospechosa a las personas que no cumplen con el estándar común que ha servido de base. Y esto, pues, todavía estamos viendo cómo lo corregimos, claro. La llegada de la inteligencia artificial está provocando muchísimos cambios en el mercado laboral. Se sabe que, o se prevé que creará nuevos puestos de trabajo de alta cualificación, pero por lo pronto está también creando mucho desempleo ocupando puestos de trabajo de baja cualificación. ¿Cabe en la legislación europea que se está preparando, cabe tener en cuenta o cabe incluir algún tipo de compensación económica para este tipo de trabajadores menos cualificados que se van a sentir en primer lugar afectados por la llegada de la inteligencia artificial? La pregunta es muy buena y muy pertinente. Sí, ya hemos visto este problema. Precisamente uno de los objetivos de la inteligencia artificial es librar al ser humano de las labores repetitivas que se realizan de manera masiva y que pueden ser sustituidas por una máquina, que pueden ser sustituidas por una aplicación de inteligencia artificial. Entre las líneas estratégicas de inteligencia artificial está el fomento de la formación para reducir la brecha digital. Es decir, estamos intentando que las siguientes generaciones tengan desde el comienzo una formación que evite que queden fuera de todo este proceso. Pero lo cierto es que ya tenemos una capa de población que es objeto de salto en esa brecha digital. De ahí viene ese mandato de que usted tenga derecho a exigir el tratamiento por una persona, por un ser humano en lugar de por una máquina, porque hay gente que no está adaptada para este tipo de tratamientos automatizados o para este tipo de procesos automáticos, ¿no? Es más, nos encontramos con cosas como, por ejemplo, que de aquí a 2 o 3 años ustedes tendrán en su móvil una cartera digital con euros digitales.
bueno, pues estamos ante la obligación de tener que decir que tendremos que mantener el euro en moneda durante varias generaciones, porque es que hay gente que no va a ser capaz de utilizar este tipo de carteras digitales. Y entonces estaríamos privando verdaderamente a mucha gente de una cosa tan básica como ir a pagar, pues yo qué sé, un menú en un restaurante, ¿no? En los estudios que estamos haciendo sobre la aplicación de inteligencia artificial al derecho del trabajo, más que preocuparnos que nos vayan a quitar el trabajo las máquinas, lo que nos está preocupando es que nos va a rebajar mucho el sueldo. Es decir, que nos priva de la capacidad de negociación que otorga a la persona que emplea una serie de datos y de comparativas que permiten una contratación con un poder de asimetría muy fuerte. Es decir, que más que te vaya a quitar el trabajo, porque muchas veces seguirá habiendo campos de trabajo en los que tú seas necesaria, lo que puede ocurrir es que nos lleve a un sistema en el que negociamos en graves condiciones de desventaja y que al final pues, que la inteligencia artificial sea uno de los factores que abarate la fuerza del trabajo. Eso sí nos está preocupando bastante. ¿Me escucha? Sí. Vale. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante, me ha gustado mucho. Gracias. Mi pregunta viene a raíz del comentario que ha hecho sobre los algoritmos que conceden préstamos, ¿no? Y que tienen cierto sesgo. Entonces me he preguntado si de alguna forma se están desarrollando algoritmos que busquen una suerte de discriminación positiva, ¿no? Porque ya que es el diseñador que diseña ese algoritmo intenta hacerlo de forma objetiva, se supone, sí que también podría tener la idea, desde un principio, de hacerlo con una discriminación positiva, que de alguna forma ese algoritmo favorezca, pues no sé, la igualdad entre diferentes capas sociales. Y nada, quería saber si usted conoce algún hecho similar. Esta es una pretensión, es decir, uno de los objetivos de la auditoría a la hora de detectar sesgos es, primero, eliminar los factores que puedan generar el sesgo y luego permitir que, por decisión política del poder público, se puedan plantear políticas activas o proactivas contra la discriminación. Si usted coge la Ley General contra la Discriminación de julio de 2022, verán que se dice, ante determinados colectivos que están en situación de desfavor, el incrementar medidas de acción positiva, eso no es una discriminación. Con lo cual, sí, nosotros tendríamos capacidad para diseñar algoritmos que pudieran recoger políticas sociales de promoción frente a la discriminación, por ejemplo, por género, que es una de las cosas que evidentemente está en mente de todas, ¿no? Bueno, primero, esto no es tan fácil. Es más fácil intentar eliminar los elementos negativos que generan el sesgo. Dos, esto depende de una opción de política jurídica y habrá que ver la reacción social que genera, porque mire usted todo lo que se está levantando contra las políticas de igualdad en los últimos años. Aquí hay gente que está ofendidísima, pero ofendidísima por las políticas de igualdad, ¿no? Normalmente será porque piensan que les supone una desventaja, es decir, que pierden algún tipo de privilegio, porque les sienta muy mal que de repente pues esta señora se siente aquí enfrente de mí y esté en paridad, ¿no? De verdad, hay gente que se rebota, pero lo cierto es que hay una reacción política frente a esas políticas activas frente a la discriminación. Ahora, yo creo que es un objetivo, primero, lícito y segundo, deseable. Así que posible es. La última pregunta, yo creo. Pues, muchas gracias por la charla. Yo quería comentar el tema de involucrar a expertos en determinadas decisiones legislativas, ¿no? Sobre todo con dos ejemplos que nos van mucho más a nuestro día a día. Uno de ellos, yo creo que es toda la ley de experimentación animal, ¿no? Sí. Y los comités de ética y cuánta es la implicación científica a ese respecto. Y por otro lado, derecho individual versus científico, ¿no? A la hora de procesamiento de muestras. Aquí trabajamos principalmente en cáncer, sí. ¿No? Cada vez estamos viendo una mayor burocracia a la hora de utilizar muestras de biobancos y demás a nivel del derecho individual de los pacientes versus el colectivo de la comunidad científica a la hora de poder utilizar eso para una serie de avances que a lo mejor no hay todos los consentimientos informados y demás, pero yo creo que es un consentimiento quizás salvando las distancias como el que has comentado antes, ¿no? Que no está claro que siempre se tenga la información para que la persona individual haga ese consentimiento. Creo que son dos cosas en las que pienso que la comunidad científica no está muy involucrada en esa legislación. Y coincido contigo.
Porque yo, si te das cuenta, acabo de venir a decir precisamente que necesitamos ese maridaje. Y eso significa que, por supuesto, los científicos tienen que estar ahí y nos tienen que estar contando qué están haciendo y por qué. Y por eso también abogo por una solución preventiva, porque efectivamente esos comités de ética, esos comités de supervisión, sean los que establezcan los criterios de lo que es una minería de datos correcta, de lo que es un tratamiento correcto de esos datos y de lo que es, digamos, luego pues una transposición adecuada a la sociedad de todo este trabajo. Es decir, hay límites que van a estar muy claros. Por ejemplo, a mí en el campo de la propiedad industrial me supuso un impacto cuando me encontré con la patente sobre el genoma de la mujer guatemalteca que era resistente al SIDA, ¿no? Es decir, o de las prostitutas de Kenia que habían desarrollado una resistencia al SIDA y entonces les patentan el genoma. Vamos a ver, esto es un exceso. Es decir, usted está patentando un ser humano, un ADN humano, eso no es de recibo. Podremos patentar métodos de reproducción de una cadena de ADN, podremos patentar métodos para la replicación de ese gen o de ese factor que pueda generar el sistema de anticuerpos, pero lo que no podremos hacer, evidentemente, pues es dar el salto, ¿no?, a determinados campos que son invasivos. Pues efectivamente, generemos los comités científicos adecuados, desarrollemos unos criterios de aplicación, digamos, correcta, conforme a los dos criterios, el científico y el jurídico, y sigamos adelante. Porque creo que además es que tenemos que hacerlo y además es que es muy prometedor. Es que ustedes están haciendo maravillas. O sea, yo lo siento, me descubro ante todos ustedes, están haciendo unos descubrimientos maravillosos. O sea, y además es que nos van a cambiar la vida a todos. Para eso están. Pues hay que dejarles trabajar. Ahora, eso sí, tenemos que asegurarnos de que esto no nos cuesta la vida a todos, o no nos cuesta vivir en un gran hermano a todos, ¿no?